En las cápsulas anteriores hablábamos del ciclo celular en términos generales, de sus procesos de regulación, de cómo incidía, por lo tanto, en que ocurrieran los ciclos de división en la fase M que llevaban a la mitosis o a la meiosis. Vamos a abordar ahora, en particular, el proceso de la mitosis como parte de esta fase M. Cuando hablamos de la mitosis, nos vamos a enfrentar a ciertas características estructurales que nos van a presentar justamente las células mientras están en ellas, como van a ver de hecho en los videos a continuación. Lo que ocurre en una célula en la fase M es que los cromosomas se han compactado, las estructuras del citoesqueleto van a acoplarse mediante la formación de un uso mitótico a estos cromosomas compactados y van a garantizar entonces que podamos centrarlos en el ecuador de la célula, en la parte central, para luego traccionarlos hacia los polos que van a conformar las nuevas células. Esto es lo que ocurre en la fase M. Finalmente, una vez que haya culminado esta fase de reorganización de este material cromosómico, entramos en una llamada citocinesis o citodiéresis, que va a dar lugar a que las células redistribuidas ahora en cuanto a su material genético se separen, cada una queda con su citoplasma, organelo y un núcleo que va a reorganizarse, y el límite celular pueda cerrándose dar lugar a que queden definitivamente escindidas una de la otra estas células. Lo mismo que entonces nos muestran estas imágenes que están observando. Esto es lo que corresponde a una división mitótica como tal. Ahora bien, si nosotros entendemos que lo que estamos observando es cómo los cromosomas compactados, primero, se organizan, se ubican en el centro o ecuador de la célula, y cómo, por lo tanto, el citoesqueleto los tracciona o arrastra hacia los extremos para dejar separado este pool cromosómico de manera que se formen células hijas que ahora den lugar a la formación de un núcleo, que el citoplasma, los organelos y el límite celular comienza también a establecer la definitiva separación e independencia entre sí de estas células hijas. Va a ir de la mano con que deben ocurrir una serie de eventos o etapas que son necesarias de reconocer en función de sus características. Cuando empezamos la fase M, por lo tanto, nos vamos a enfrentar a que en este proceso, que es el mismo que estábamos viendo en las imágenes anteriores, lo primero que observemos sea una etapa llamada profase. Esta va a implicar que se rompe la carioteca o envoltura nuclear. Al romperse la envoltura nuclear, el uso mitótico que está formándose en el citoplasma va a poder empezar a tomar contacto con los cromosomas que se condensen. En esta etapa se condensan los cromosomas, en la profase. Y los centríolos son el motor que garantiza el crecimiento y movimiento del uso mitótico. Ellos van a dirigir el cómo el uso mitótico se vaya constituyendo. Cuando termine la profase, lo siguiente que va a ocurrir va a ser una llamada prometafase de la mitosis, en cuyo caso ya rota la carioteca o membrana nuclear y fragmentada en vesículas pequeñísimas, vamos a observar que los centrosomas y los microtúbulos del uso mitótico se están organizando de manera que es reconocible el patrón de la imagen, tal como veíamos de hecho en el video. ¿Cuál es la particularidad en este caso? Que el uso mitótico se va a anclar a la porción central de los cromosomas compactados. Esa porción central, que se denomina cinetocoro y que tiene una forma de anillo, es en el fondo el punto de anclaje que asegura entonces que podamos anclar los elementos del citoesqueleto del uso mitótico. Este anillo, este cinetocoro, se forma alrededor de la región centromédica de las cromátidas hermanas y es el lugar, como decíamos, en donde se ancla o engancha el uso mitótico. Eso facilita el arrastre hacia los polos de la célula cuando tenemos que separar a los cromosomas. Esta siguiente fase, llamada prometafase, por lo tanto, va a culminar cuando comience ahora a verse el conjunto de cromosomas alineados en el centro o ecuador celular.
Aquí hablamos ahora por fin de la metafase. Esta metafase donde los cromosomas estando alineados en el centro, llamando a esta región alineada placa metafásica, nos va a permitir observar cómo justamente esta distribución va a garantizar que luego haya una redistribución relativamente equitativa del material genético hacia los polos, formándose así las futuras células hijas. En este punto, en el eje central, el anclaje de los microtúbulos del uso mitótico al cinetocoro del cromosoma va a ser también uno de los hitos relevantes a observar. Cuando culmine esta fase de alineamiento, empieza prácticamente de inmediato la separación de los cromátides o cromátidas hermanas de los cromosomas, gracias a que el uso mitótico, como decíamos, los empieza a arrastrar o traccionar. Los centríolos actúan como un motor que en el fondo lo que hace es enrollar o desenrollar este citoesqueleto. Lo que va a ocurrir ahora se denomina anafase. Esa anafase, la penúltima etapa de la fase M del ciclo, va entonces a caracterizarse porque empezamos a ver cómo se separan las cromátidas. De hecho, observemos nuevamente el video. Están viendo aquí cómo ocurrió primero esta profase, la prometafase, y ahora vieron la metafase rápidamente. Y acaban de observar cómo ocurre la anafase con la separación gradual de estas cromátidas para finalmente dar lugar a que en la última etapa que vamos a reconocer, llamada telofase, se produzca alrededor de estos cromosomas aún compactados la reorganización de la envoltura nuclear. Es decir, las cariotecas ahora empiezan a envolver a cada uno de estos pools de cromátidas que están organizándose en los segmentos de las células hijas. El uso mitótico se empieza a disgregar respecto de las cromátidas y por lo tanto ha culminado su función. Y ahora, ya reorganizado el núcleo y reorganizado el material genético, aún compactado, comienza la división del límite celular. El citoplasma y los organelos están también redistribuidos en cada una de estas dos células hijas que se están formando y por lo tanto la etapa de la telofase es la etapa en donde vamos a ver cómo gradualmente las células ahora ya tienen núcleos propios, pero se están preparando para la separación final, para que ahora sí hablemos de que hay dos células hijas. Por lo tanto, la última fase en realidad, que va a corresponder a la citoquinesis, citocinesis o citodiéresis, va a ser cuando definitivamente el límite celular entre una célula hija y otra se separe de forma permanente. Desde el punto de vista cromosómico, ¿qué podemos decir respecto a la mitosis? Que durante la interfase nosotros vamos a ver que las células han crecido, duplicaron el material genético y se prepararon para dividirse, mientras que en la fase M vemos la división como tal. Primero reorganizando el material cromosómico y luego terminando la separación de las células. Antes de la interfase, recordemos que las células, al terminar la mitosis, comienzan entonces este proceso de la G1 de la interfase teniendo 46 cromosomas. Durante la fase S y la fase G2 se mantiene el número cromosómico en 46, es decir, no cambia la cantidad de cromosomas que tiene la especie. Pero lo que sí cambia es la cantidad de cromátidas. Antes de la fase S, esos 46 cromosomas están representados por unos 46 cromosomas, una cromátida por cada cromosoma. Pero después de la interfase, las cromátidas se duplican, o sea, aumentamos de 46 a 92 las cromátidas. Siguen habiendo 46 cromosomas, pero en la mitosis nos encontramos con que se restituye tanto a las condiciones que vemos en interfase en la fase G1 la cantidad de cromosomas como la cantidad de cromátidas. Es decir, cuando ya pasamos a la mitosis, producto de esta división, son las cromátidas las que se separan. De ahí que, por lo tanto, lo que estamos viendo en realidad es cómo la cromátida paterna y la materna
o las cromátidas homólogas en realidad, son las que se separan en esa división mitótica. Eso en la práctica se traduce en que sigue teniendo 46 cromosomas la célula, pero esta vez lo que vemos es que de 46 cromátidas, una por cada cromosoma, originalmente pasamos en la duplicación a 92 cromátidas y después en la mitosis de 92 volvemos a las 46 cromátidas como tales, lo que está representado en este esquema. Y eso, entendiendo qué es lo que sucede en la mitosis, lo vamos a observar básicamente tanto en células somáticas, que son las que forman la mayor parte del cuerpo, como también en las llamadas gonias, que son las células precursoras de los futuros gametos. Espermatogonias para el caso del gameto masculino, oogonia u ovogonia para el caso del gameto femenino. Esas células, las gonias, tienen la capacidad de dividirse por mitosis también. Y mientras se estén dividiendo por mitosis para aumentar su población celular, ese contexto de esa división mitótica pasa por este mismo proceso que acabamos de explicar en esta cápsula. Pero es momento de que pasemos a la siguiente cápsula y expliquemos ahora en qué consiste la meiosis propiamente tal. Por lo tanto, vamos a conectar ahora, obviamente, todo esto que hemos estado hablando del ciclo celular con cómo se gatilla entonces la división desde el punto de vista de la división meiótica, cómo originamos los gametos.